Bueno, pero hoy nos vamos a meter en la vida política de una localidad muy cercana a Rosario, que es el fiel de la balanza porque está entre localidades un poco más importantes, no porque sean mejores o peores, sino por la cantidad de habitantes. Estamos hablando de la localidad de Fray Luis Beltrán, ahí opacada un poco, eclipsada por San Lorenzo, eclipsada por Capitán Bermúdez, incluso también por la ciudad vecina a Rosario. Me estoy hablando al territorio que conduce Adrián Maglia, Granadero Baigorria, pero Fray Luis Beltrán se defiende como puede, hace obra pública, mejora también la calidad de vida de sus ciudadanos, y en una encuesta que nos llegó hace algunos días, la imagen de Mariano Cominelli es muy buena. Los vecinos están muy conformes con su gestión y lo apoyan, y lo que le piden lo resuelve. Así que bueno, vamos a presentarlo y le vamos a preguntar a él cómo hace siendo la localidad más pequeña del cordón industrial, porque Puerto General San Martín, Timbúes también, por el hecho de tener puertos, bueno, son ciudades que hay más movimiento de divisas, de dinero, de volumen de negocios. Sin embargo, el hombre se la rebusca como puede y le va muy bien con los vecinos. Así que gracias por estar, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, la receta te piden varios porque no tenés puerto. Bueno, no tengo un mango, digamos. Hay poco dinero, sí. Es una ciudad pequeña, pero los vecinos están muy conformes con tu gestión. Sí, nosotros tuvimos te comentaba en la charla previa, las elecciones el año pasado, en el 2021, y hicimos una elección histórica, digamos, no solamente dentro del ámbito de nuestra ciudad, sino en general. Pues, llegamos al 83% de los votos válidos emitidos, digamos, ¿no? Por eso digo, tenés muy poquitos que no apoyaron tu gestión, casi todo el pueblo, perdón por lo de pueblo, porque aclaro, es ciudad. Es ciudad, pero nosotros hablamos de pueblo en Beltrán. Pero por ahí se puede tomar como peyorativo. No, es ciudad. Porque en realidad tiene, por ejemplo, casi la misma cantidad de habitantes que Puerto. Es decir, es una ciudad pequeña territorialmente hablando, pero superpoblada. O sea, es la localidad más chica territorialmente hablando de los 365 municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Ahora, está superpoblada por ser parte de ese cordón industrial que vos mencionabas. Y bueno, vos me hacías la pregunta esta de la receta. La verdad ni yo sé. Digamos, yo lo que sí he hecho en estos 4 años y pico es dar todo lo que tenía para dar de mí, digamos, no me guardé nada. Claro, porque antes había, no me gusta hablar de la pesada herencia, pero vos recibiste una pesada herencia. Había muy mala onda con la gestión anterior, no voy a dar nombres, todo, la gente del cordón lo sabe de quién estoy hablando, pero vos tuviste que remar también con una gestión que había dejado la ciudad bastante deteriorada. Sí, fundamentalmente traté de evitar hablar de eso, digamos, es decir, yo percibía y estaba convencido de que no había peor cosa para nuestra ciudad que refugiarse o excusarse en la llamada pesada herencia, porque cuando uno se postula, digamos, sabe o debe saber, o sea, o está obligado a saber en qué condiciones va a asumir. Por supuesto, después te enterás de detalles que no sabías, pero en general, en términos generales, vos sabés dónde vas, hacia dónde vas. Había mucha plata en las arcas municipales, me imagino. Sí, era terrible. Pero en los primeros meses no nos llegaba coparticipación, es decir, nos llevaba en rojo la coparticipación. Porque las habían pedido a cuenta. Claro. Se habían gastado. Eran más los descuentos que los ingresos. O sea, verdaderamente, si me preguntás cómo hicimos para salir de esa situación, te diría que no sé. Había mucha gente que estaba viendo qué iba a hacer Mariano Cominelli con una municipalidad que no tenía ni para pagar sueldos, para remar por lo menos los primeros 6 meses. Y nos tuvimos que endeudar más todavía. En ese entonces estaba el gobernador Lichi, así que
fui semi-desesperado a pedir un endeudamiento mayor del que ya había. Entonces, lo que hicimos fue darnos tiempo. Una moratoria, pide. No, me cobraron todo. ¿Ah, sí? Claro. Digamos, al gobierno anterior, cada vez que le llegaba un vencimiento de deuda con la provincia, fundamentalmente se lo prorrogaban. Es decir, se lo pateaban hacia adelante. Sí. Cuando asumí yo, me empezaron a cobrar todo. Ah, bueno, por eso te digo que nos venía la coparticipación en rojo. Es decir, no los medían con la misma vara, evidentemente. No, se terminaron las prórrogas. Entonces, bueno, con esa misma razón fui a decirle, bueno, ya que me va a cobrar la deuda que no le cobraste al gobierno anterior y que le tendría que haber cobrado, dame algo para pagarte. Claro, si no tenías Es decir, problema. que es más o menos como la situación del país que estamos viviendo. A ver. Como Macri dejó la Argentina bebiendo por todos lados, nadie te quería prestar un peso y vos tenías que asumir los gastos internos de la nación. Yo tenía que pedir deuda para pagar deuda, para que se entienda. ¿Qué tal, Entonces, bueno, nos fuimos dando tiempo y la realidad es, digamos, es que siendo muy ordenados, estrictos, y te diría que te llegaba hasta situaciones de cansancio ser tan estricto, ¿no? Pero para todos los funcionarios te venían a pedir 3 tornillos y vos le decías 1. Se fueron acomodando, digamos, las cuentas y la realidad que uno de los periodos más difíciles, después de ese, que fue el más difícil de todo, uno de los periodos más difíciles es el de este año, que tiene que ver, digamos, con los altos porcentajes de inflación, porque, digamos, en ciudades donde los recursos que vos tenés son esencialmente los que aporta el vecino, cuando se dan periodos abruptos, inflacionarios abruptos, como el de este año y el de los años anteriores también, todos sabemos que no podemos recargar sobre las espaldas del vecino esos aumentos constantes e infinitos. Y sí, seguro. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, ya vamos a estar llegando a un 80, un 90% de aumentos en todo, desde la masa salarial a los insumos, materiales, lo que sea, y todavía no pudimos hacer un aumento de la TGI, o sea, está en estudio en el Consejo. Y aparte, Fray Luis Beltrán tiene la característica rara, pero real, de ser la ciudad de menores recursos, pero la que más servicios tiene a su cargo. Porque a diferencia, por ejemplo, de Baigorria, de Capitán Bermúdez, de San Lorenzo, por mencionar las que vos mencionaste, Fray Luis Beltrán tiene a su cargo la producción y distribución del agua en forma directa por el municipio, no está incluido en ASA, lucha que vengo manteniendo desde que arranqué y desde que era concejal también. Cloacas, obviamente también a su cargo. El servicio de recolección de residuos domiciliarios está prestado directamente por el municipio, pues no estaríamos en condiciones de pagar un tercero, no lo podríamos hacer. El hospital es municipal, a diferencia de otras localidades que tienen SANCO, por ejemplo San Lorenzo, donde la mayor parte de los recursos los invierte la provincia. Sí. Nosotros el 95... O sea, todo se maneja con recursos propios, con aporte de los vecinos. Sí, señor. Obviamente más los recursos coparticipables. Sí, bueno, está bien. Pero es municipal. Pero cuando arrancaste no tenías coparticipación, prácticamente. Cuando arranqué no tenía... me venía, digamos, el descuento de la primera quincena, me quedaba en rojo y ese rojo pasaba a la segunda quincena. Pero es historia eso. Mariano, digamos. te hago una pregunta. ¿Cómo te llevas con Omar Perotti? Ahora llega el último minutito de la entrevista. ¿Cómo lo ves? Cuando lo llamaste, ¿te atiende? Siempre. ¿Sí? Yo no soy de los intendentes. Hay intendentes que tienen otro tipo de relación, digamos, ¿no? Que son más llamadores, más. Sé que, digamos, en la charla con los intendentes amigos, digamos, ¿no? Yo trato en ese sentido de no constituirme en una molestia. Lo justo y necesario. Es decir, cuando no se pueden resolver algunas cuestiones a través de los ministerios que corresponden y hay alguna urgencia
que atender o alguna dificultad grave que atender, como la que hemos tenido en los últimos tiempos en materia de seguridad, sí me he comunicado directamente con el gobernador sin pasar Seguro. por nadie. Justo, mirá, te estaba por preguntar, ¿cómo la vienen remando con el tema de la inseguridad, que es en toda la provincia, pero más que nada... Nosotros tuvimos muy mal en el último mes, te diría, en nuestra ciudad, porque sufrimos hechos luctuosos, digamos, de homicidios, en situaciones muy particulares, como las que vos mencionabas, pero que dentro del ámbito de nuestra comunidad es diferente, porque en nuestra ciudad todavía nos llamamos con nombre, con apellido, con sobrenombre. ¿Cuántos habitantes tiene? Todavía no salieron los resultados del último censo, pero debemos andar entre los 20.000 y 22.000 habitantes. Se conocen todos, por decirlo de alguna Sí, manera. los de una franja de edad, qué sé yo, te diría entre los 30 y los 50, o de los 30 para arriba nos conocemos todos. Después los más jovencitos, a mí me cuesta ya conocerlos. Y todos los reclamos tocan timbre en la casa del intendente. Sí. O te cruzan por la calle, o van a la municipalidad. Sí. Es permanente. Para mí es el 100% de mi vida, o sea, yo, no tanto en mi casa, te diría, que no es mía, digamos, la casa que alquilo, porque voy variando cuando se me termina el contrato de alquiler, siempre en Beltrán, obviamente, pero como en la calle, te diría, y mucho, sobre todo eso se incrementó con la pandemia, mucho WhatsApp, mucho teléfono. La última, Mariano, a nivel nacional, porque pregunta obligada, Cristina, Massa, ¿qué dirigente nacional te simpatiza más? ¿De Alberto? Viste que está hablando también de que Alberto va a ir a la reelección. O sea, ¿cómo ves el panorama nacional? Que obviamente repercute en la provincia y en todos los municipios. Mirá, yo lo que creo verdaderamente es que lo que somos justicialistas y que nos tocó ser parte de esto que se denominó el Frente de Todos, o un frente justicialista a nivel nacional, lo que debemos pensar es en rendir cuenta ante el ciudadano. Después, quién es candidato o candidata, verdaderamente termina siendo una cuestión... ¿Pero te convence la gestión de Alberto? ¿Estás disconforme? ¿Esperabas otra cosa? ¿Cómo lo...? Yo no puedo decir que me convence la gestión por la sencilla razón de que hay resultados que claramente no hemos logrado. Y vuelvo a repetir, a mí no me gusta hablar de la pesada herencia, porque cuando vos te presentás, tenés la obligación de resolver. Coincidimos. Entonces, a ver, en esto hay que ser claro. Yo estoy convencido, digamos, de que el justicialismo tiene mucho más para dar de lo que dio hasta ahora. Soy un crítico de todas aquellas diferencias y divergencias dentro del propio frente, que no se resuelven dentro del propio frente y que terminan impactando en la gestión de manera negativa. Coincido. Por ejemplo, la inflación, la mesa de los argentinos, que la verdad, todos los días hay aumento de precios. Bueno, y la falta de criterios unívocos para mí es muy grave. También le pasó, digamos, al macrismo, sí, o al PRO, sí, o a Juntos por el Cambio cuando fue gobierno, digamos, esas divergencias también se vieron y ahora que son oposición también se ven. Entonces hay algo muy claro, digamos, en esto como enseñanza. Para gobernar, ni que hablar, si hablamos de muchísimo tiempo atrás, digamos, del estreno de esas alianzas, cuando fue lo de la alianza, digamos, creo que allí se vio que ganar, una frase hecha pero lamentablemente vigente, ganar una elección a través de un frente, digamos, no necesariamente te lleva a gobernar bien. Seguro. Entonces, la responsabilidad pasa por ahí, tener criterios unívocos, discutir todo lo que hay que discutir, cerrarlos adentro e ir todos para el mismo lado, porque si no, en definitiva, los que terminan pagando esas divergencias que encima se hacen públicas,
Sí, sí. es la gente. Perón decía que los trapos sucios hay que lavarlos en casa. Exacto. Mariano, te agradezco enormemente la visita. Siempre nos gusta conocer lo que pasa en la vida política de las localidades cercanas a Rosario. No quiero decir que son barrios de Rosario, pero medio que... Somos el Gran Rosario. Soy el Gran Rosario, es el área metropolitana. Gracias. Bueno, le vamos a pedir a Lina que nos saque una foto acá con Mariano. A ver, Sí. así ya la tengo, así después la subo a la historia. Ahí está. Ahí está, Mariano, gracias. Gracias, Roncito. Cuídate, saluda a toda la gente de Fraile Beltrán. Gracias, gracias. Ahí está.